Pues sin duda es la noticia de esta jornada, de este jueves 8 de octubre, cuando les acompañamos en directo en Mírame Televisión Canarias a las 5 de la tarde, en este nuevo horario. La noticia no por esperada no deja de llenar de tristeza a miles de personas, de tinerfeños, que finalmente confirman que no habrá carnaval en Santa Cruz de Tenerife en el año 2021. Una noticia de importante impacto para la economía también de la capital y de la isla. No solamente es una fiesta y es una tristeza por dejar de vernos todos en las calles con nuestro mejor disfraz. Sin duda tendrá un impacto en la economía de la ciudad que habrá que sumar al que ya estamos teniendo en esta etapa post-coronavirus. Buenas tardes, pues como les decía, estamos en este nuevo horario, en directo en Mírame Televisión Canarias. Vamos a tener la redifusión a las 9 de la noche. Ya me acompañan David Cuesta, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Y también está con nosotros hoy Jaime Pérez-Llombert. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y lo que procede a esta hora, sin duda, es primero recordarles que ustedes tienen dos plataformas para participar en directo con nosotros, enviando sus mensajes a nuestra plataforma de WhatsApp al 653-303-331. Ahí tienen el número, pueden poner sus opiniones con todos los temas que vamos a ir desgranando en la mesa de la tertulia de Canarias al día. Y también a través de nuestro Twitter de @MírameTV pueden también enviar ahí sus opiniones sobre los temas que vamos a tratar y nosotros los iremos publicando en directo en esta emisión. Pero a esta hora, como les decía, lo que procede es saludar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a José Manuel Bermúdez. Alcalde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Imagino que un día complicado para usted, conociéndole, esto lo tendrá un poquito tocado. Pues la verdad es que te tengo que confesar que sí, porque la verdad es que no es un plato de buen gusto tener que anunciar que el carnaval, que es nuestra principal fiesta, la que queremos tanto y que durante tanto tiempo esperamos que se celebre con ilusión, pues no es un plato de buen gusto anunciar que se suspende por primera vez en la historia del carnaval. Y tengo que decir que para mí personalmente, como carnavalero, no solo como alcalde, sino como carnavalero, es una decisión que he tenido que transmitir muy a disgusto, porque para mí el carnaval lo llevamos en la sangre. Casi te diría que durante mucho tiempo es casi una forma de ver la vida, ¿no? Y francamente anunciar que se suspende, pues francamente es muy difícil, ¿no? Alcalde, ¿por qué la decisión ahora? ¿Por qué hoy? Bueno, pues porque para preparar el carnaval siempre he dicho que lo hace el pueblo, pero para preparar el carnaval necesitamos unos meses para poder sacar por delante toda la organización que hace que esas miles de personas puedan disfrutar del carnaval en la calle con seguridad. Una de nuestras características es la seguridad. Nosotros, a día de hoy, con la incertidumbre que hay, sobre la pandemia, pero con la incertidumbre que hay para poder preparar el carnaval, pues francamente no podemos garantizar esa seguridad sanitaria, esa confianza que tenemos que tener todos cuando salimos en el carnaval, de que no nos vamos a contagiar de la enfermedad. Luego, como no podemos garantizarlo, y creo que nadie podría en estos momentos, por eso hemos decidido suspender el carnaval del año 2021, porque no tenemos garantía suficiente de que se pueda celebrar como lo hemos celebrado siempre, en la calle, con miles de personas disfrutando. Esa es la esencia de nuestro carnaval. No podemos celebrarlo con seguridad. José Manuel Bermúdez, ¿cuándo vamos a saber el impacto económico que tendrá la no celebración del carnaval? Bueno, hace unos años hizo un estudio económico del impacto del gasto que se dejaría de producir en Santa Cruz si quitamos el carnaval o si celebramos el carnaval. El gasto que produce está en torno a los 30 millones de euros aproximadamente. Desde el punto de vista económico es un palo sin duda, pero sería mucho más palo que el carnaval fuera el foco de una nueva oleada o que un rebrote de la pandemia, o que incluso produjera, por gente que se contagiara en carnavales,
produjera muertes. Creo que hay que ser responsables, hay que ser sensatos en un momento como este. Hay que pensar que en Sevilla se suspendió la Feria de Abril, en los Sanfermines de Pamplona se han suspendido, las fallas en su momento. En fin, grandes fiestas en grandes capitales de todo el mundo se han tenido que suspender por la pandemia. No vamos a ser, desgraciadamente, los únicos y tampoco somos los primeros. Por lo tanto, creo que lo sensato es ser responsable en estos momentos. José Manuel Bermúdez, le haríamos más preguntas, pero le agradezco que haya entrado con nosotros porque se tiene que ir rápido ya a un encuentro que va a tener con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, pero ha podido atendernos unos minutos antes. Habrá tiempo para seguir hablando de esto. Solo adelánteme, ¿le tiene algún mensaje preparado para el ministro que nos pueda adelantar? Bueno, el mensaje es el que he transmitido desde hace ya tiempo, en el que creo que estas personas que se encuentran en Canarias y que han venido buscando un futuro mejor, los inmigrantes que muchos de ellos, la gran mayor parte de ellos, no tienen papeles, pues francamente hay que dejarlos continuar hacia Europa porque es donde quieren ir, es donde realmente pueden tener esa oportunidad mejor que buscan y que además si llegaran a territorio peninsular pues podrían hacerlo sin ningún problema. Creo que la solución es abrir una ruta aérea que permita el tránsito de esos inmigrantes hacia Europa. Una vez que España se ha visto claramente impotente para poder controlar sus propias fronteras y para poder ayudar a que no salgan de sus países, luego una vez que se produce ya la llegada a territorio nacional, creo que no tiene ningún sentido que estén abocados a quedarse en Tenerife para siempre, cuando ellos lo que quieren es continuar hacia el resto del territorio nacional y que además si hubieran llegado a las costas de la península, pues no hubieran tenido ningún problema para poder ir, pues no sé, de Sevilla a Madrid o de Murcia a La Coruña. Creo francamente que yo he tenido oportunidad de ir al centro de Tenerife 1 y he tenido oportunidad de escucharlos y ellos lo que quieren es eso. Ellos quieren trabajar y quieren enviarle dinero a su familia con el fruto de su trabajo. No quieren estar en una especie de isla, cárcel, donde no puedan desarrollarse como ellos quieren, ¿no? Pues, alcalde, le dejamos para que vaya camino ya a ese encuentro con el ministro y le pueda decir cara a cara esto que nos acaba de decir. Un saludo, buenas tardes. Muchas gracias, un fuerte abrazo. David Cuesta, las consecuencias económicas las valora el alcalde, bueno, en un estudio de hace unos años, 30 millones de euros supondrá para la capital no celebrar el carnaval. Sí, la verdad que es un impacto económico, a nadie se le escapa, importantísimo para la capital, para Santa Cruz de Tenerife y también para toda la isla en general, porque no es solo la economía de la capital. Por eso a mí, yo he hecho en falta, tanto en el discurso de Bermúdez hoy como ahora en su pronunciamiento, que el ayuntamiento haya tomado esta decisión sin tener un plan B claro. Es decir, esto para los comerciantes, para muchos negocios de Santa Cruz, para muchos grupos supone un duro golpe. Pero era un duro golpe que esperábamos, sabíamos que esto se iba a producir, no cabía otro escenario, no cabe celebrar el carnaval en una situación como esta. Yo creo que el ayuntamiento, que sí que ha dicho que está trabajando en algo que va a anunciar para intentar paliar esas consecuencias, creo que hoy tenía que haber llegado con algo más masticado para ofrecerle a la gente y sobre todo para también intentar apaciguar ese pesimismo, no ya el que no nos van a poder quitar, el del alma, el de los que somos carnavaleros y nos gusta salir y disfrutar de los carnavales, sino el pesimismo comercial y económico que va a sumar, que ya se vive con la situación del COVID que ha generado el coronavirus y que ahora con la anulación de un evento tan importante, el más importante sin duda en Santa Cruz de Tenerife, va a generar probablemente muchos problemas para muchos comercios, para muchas pymes de la capital y también de la isla. Creo que esos empresarios y creo que esos grupos merecían hoy algo más de información que una declaración de intenciones de vamos a hacer algo. Creo que tenía que haber llegado esta decisión más masticada, como decimos, 30 millones de impacto. El año pasado solo en las arcas públicas del ayuntamiento se gastaron del presupuesto 3,7 millones de euros en el carnaval. También estaría bien saber cuál es la idea para el próximo año, qué va a pasar con esos 3,7 millones, se van a gastar en alternativas, se van a gastar en otro tipo de ayudas sociales, por ejemplo, qué va a pasar con ese dinero. Hay muchas dudas todavía. Hombre, lo que es cierto es que ya se está demostrando a lo largo de la pandemia, no solamente en Canarias, sino en el resto del país y del mundo, que los planes B los tienes que pensar con tiempo, pero aplicarlos y tal vez anunciarlos cuando ya queda poco tiempo, porque después, dependiendo de cómo esté la situación del coronavirus en ese momento, el plan B que anuncies hoy, en febrero, Jaime, puede no tener. Pero para mí siempre es mejor que no anunciar nada, para mí. No, pero yo creo que vamos a ver, hay que separar los ámbitos. Es decir, yo creo, en línea con lo que decía David, no cabe plan B si estamos pensando en el baile del carnaval. No cabe plan B, es decir, no va a ocurrir nada, desgraciadamente, que cambie ese escenario. No va a haber carnaval porque no puede haber carnaval.
yo creo que de alguna manera a mí me ha sorprendido mucho la sorpresa. Quiero decir, me ha sorprendido mucho que hoy todos en los chats que tenemos, mucha gente, no, es que suspenden el carnaval, pero ¿dónde está la sorpresa? Era evidente. Solo faltaba oficializarlo, solo faltaba que se dijera de forma, digamos, formal, pero estaba claro que no iba a haber carnaval, con lo cual, lo primero, me ha sorprendido la sorpresa muchísima gente que de alguna manera ha dicho, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que no va a haber carnaval? Eso de una parte. Por otro, y entro un poco en lo que apuntaba David, yo creo que hay una vertiente que es la económica. Bueno será, y quiero pensar que el Ayuntamiento va a echarle la imaginación suficiente para generar economía sin carnaval de calle. Y muchos dirán, ¿y a ver cómo lo haces? Es que estamos en un tiempo en el que hay que echarle una creatividad brutal. Y cosas que a lo mejor ahora mismo no se nos ocurren, se nos tienen que ocurrir. ¿Por qué? Porque los grupos, de una manera o de otra, necesitan esa inyección económica. Y pensemos que los grupos, es la fiesta, son los concursos, pero sobre todo los grupos son una herramienta de cohesión social en la capital muy importante. Son grupos humanos que conviven durante todo el año, que tienen objetivos compartidos, etc. Es decir, hay un elemento ahí que hay que, de alguna forma, invertir en ese elemento. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, echémosle la creatividad suficiente para generar economía. ¿Cómo? Pues para eso están las mesas de trabajo. No ver carnaval de calle. Por cierto, viendo las imágenes, la verdad es que se me partía el alma, es de decirlo. O sea, se me partía el alma literalmente de ver y de pensar cuánto tiempo va a pasar hasta que volvamos a estar ahí apretados en cualquiera de las plazas. Y más allá de la economía, insisto, hay un elemento social que hay que considerar. Hay que buscar alternativas, no un plan B al carnaval, porque el carnaval no se va a dar. Y apunto una cosa más. A mí sí me parece bien que se suspenda y que se abandone la idea de ¿y si no lo hacemos en verano? Es decir, el carnaval de Santa Cruz sí respeta su calendario. Respeta la cuaresma y cuando es, es. Yo creo y que si no es un puede acierto, ser, sin duda. y si no puede ser cuando toca, pues será el año siguiente. El carnaval no se puede celebrar en verano o en septiembre. Si quieres hacer algo porque llega el momento, que no lo sé, sinceramente no lo creo, de poder celebrar un gran baile o de echarnos a la calle, pues se le puede llamar Viva el Carnaval, Viva Celia Cruz, lo que demonios sea, pero no será el Carnaval 2021, con lo cual sí que estoy de acuerdo y estoy absolutamente convencido de que al alcalde le ha dolido muchísimo esta decisión, pero es que no le queda otra, suspender el Carnaval 2021. Y ahora vamos a trabajar en la creatividad de la parte económica, en fórmulas que ayuden socialmente, y si llega el momento, oye, pues celebramos algo, no sabemos exactamente el qué, allá por verano o por otoño, ya lo veremos, ¿no? Bueno, les decíamos que el alcalde José Manuel Bermúdez no podía quedarse más tiempo con nosotros porque iba ya justo camino. De hecho, queríamos hacer una videollamada y no ha sido posible porque iba camino a ese encuentro con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Recordarán ustedes que en septiembre tenía que haber venido a Canarias, según él mismo había anunciado previamente, o su equipo. Esa visita se suspendió, pegó un plantón, una espantada, que podrían decir algunos. Aquello generó algún que otro enfado y finalmente ha venido hoy. Va a estar 3 días en Canarias, va a estar en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura. Vamos a recordar, antes de entrar en materia, cómo verbalizaba ese enfado el propio presidente del Gobierno de Canarias cuando no venía Escrivá en septiembre, Ángel Víctor Torres. Y en el día de hoy nos han trasladado que no va a poder venir esta semana, se retrasa su presencia, ¿no? Y tengo que decir públicamente que he trasladado al Gobierno de España mi profundo malestar como presidente y también el malestar del Gobierno de Canarias, porque creo que se hacen precisas e inmediatas, urgentes respuestas y soluciones a esta situación. Esta mañana Escrivá ya tenía el primer encuentro con los medios de comunicación. Estas eran sus palabras al llegar a Canarias, en este caso a Tenerife. Hemos tenido una reunión extraordinariamente fructífera y útil. En primer lugar, he constatado algo que ha manifestado el presidente, y es que el clima y la forma articulada del diálogo social en Canarias es ejemplar. Somos absolutamente conscientes, y lo hemos venido reflejando en las distintas decisiones de ámbito normativo que llevamos tomando desde que empezó la pandemia, de la singularidad de Canarias, y que es la región junto a Baleares, muy parecidas, donde el impacto es mucho mayor que en el resto. Para que se hagan ustedes una idea, si el nivel de recuperación de trabajadores está por encima del 80% en el conjunto de España, aquí escasamente supera el 60%. Estamos con niveles de actividad muy inferiores, y eso requiere una acción pública muy determinada, un diseño de las medidas de protección del tejido productivo y de los trabajadores muy focalizada en situaciones, en territorios como el canario.
Vale, estaba teniendo yo algún problema de audio, finalmente escuchaba al ministro. Bueno, antes de dar paso a David y a Jaime, quiero que escuchen el conocimiento que tiene el ministro Escrivá de la geografía insular canaria. Yo, por mi parte, mañana estaremos en Canarias. Allí focalizaremos mucho más nuestro trabajo en el área de migraciones y podremos también dar respuesta a las inquietudes obvias que hay en este tema en las islas. Bueno, anécdota, David, lo importante es lo importante. Mañana irá a Canarias, refiriéndose a Gran Canaria. Sí, bueno, estamos ya, por desgracia, acostumbrados a esta falta de sensibilidad, digamos, con la realidad canaria. El ministro, viniendo como venía en esta ocasión... Viniendo como venía en esta ocasión, que venía a un campo de minas por el plantón de septiembre, podría venir un poquito con la... Más preparado. Con los tres datos justos aprendidos. Y tampoco son rockeros que den un concierto cada noche en una ciudad distinta, quiero decir. Va a estar 3 días aquí, hay que memorizar algunas cosas, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, pero por lo triste es que muestra esa triste realidad que existe, ¿no? de desconocimiento que está bastante generalizado sobre la realidad geográfica de Canarias. De todas formas, a mí lo más preocupante de todo esto, hoy el ministro ha anunciado que se van a garantizar la prórroga de los ERTE si es necesario después del 31 de enero. Bueno, esto sí que es un anuncio que a mí me parece demasiado atrevido hacerlo a día de hoy, veremos, pero bueno, por otro lado vamos a cogerlo con la cautela que merece, pero yo creo que es un anuncio positivo si se cumple, porque el verdadero problema de Canarias va a venir cuando no tenga un colchón social como el que han supuesto esos ERTE. ¿Qué va a pasar? Porque la situación actual es irreal, es decir, ahora mismo hay una crisis social mucho más profunda de la que somos capaces de percibir en la calle. No vemos a tanta gente como la crisis de 2008, de 2009, por ejemplo, que es un buen indicador, buscando los contenedores, rebuscando en la basura, que era una imagen habitual en la que se convirtió la realidad de toda España, y eso se está produciendo porque en estos momentos los ERTE están frenando esa situación. ¿Qué va a pasar después del 31 de enero? Pero es que la realidad efectivamente es lo que los ERTE esconden. Sin duda. Esa es la foto real. Sí. Es decir, los ERTE de alguna manera hacen de mampara, y reflejan una realidad que no es la que se corresponde con lo que realmente está pasando. Y bienvenido sea que lo anuncie, pero sobre todo bienvenido sería que tenga presente que si siguen cerrando los hoteles en Canarias, hasta abril o mayo hacen falta esos ERTEs, y a saber hasta cuándo. Como mínimo. Pero para eso es necesario que Europa mantenga la actitud que tiene ahora y el grifo abierto, porque al final estamos hablando de muchos miles de millones que va a costar prorrogar esos ERTE si finalmente se prorrogan más allá del 31 de enero. Pero otro de los asuntos, yo creo que el principal por el que venía el ministro, es la situación de la crisis migratoria que estamos padeciendo de nuevo, con cifras similares también a la que padecimos en los años 2007 y 2008, y en la que a mí ahí sí que me parece mucho más grave, pues el plantón que nos dio el ministro en el pasado, porque demuestra sobre todo esa falta de sensibilidad política que hay con esta situación. Yo creo que demuestra que no está en la prioridad de la agenda política la situación migratoria, y eso es muy preocupante, ¿no? Por el problema humanitario que hay detrás y que quienes lo vivimos en primera persona, porque somos la puerta contra la que choca esa migración, donde entren esos migrantes, somos aquí en Canarias. Y después ¿no? había un elemento, porque se nos puede decir, oye, es que gestionar un repunte de estas características es muy complicado. Y estoy de acuerdo que sí, así. Y es complicadísimo. Pero tenemos un antecedente, y se demostró años atrás que cuando se implica a la Unión Europea, cuando los ministerios están verdaderamente implicados, cuando el gobierno de Canarias se implican los cabildos, los ayuntamientos, se gestiona razonablemente bien algo que no nos corresponde solo a los canarios gestionar, porque es imposible que los canarios lo gestionemos. Entonces, vamos a ver, ha dicho el ministro, yo es que no voy a hacerme una foto. Vale, de acuerdo, estupendo. Pero es que lo que queremos no son fotos, lo que queremos es medidas concretas y con fecha. Voluntad. Y con fecha. Voluntad política. Porque realmente. a fecha de hoy, y estamos en octubre, y esto... Uno, no les ha pillado por sorpresa, se sabía ciencia cierta que esto iba a pasar. Llevamos 2 o 3 meses recibiendo muchísimos inmigrantes, y además cada vez más, y a fecha de hoy no sabemos qué pasa con las derivaciones. No sabemos a ciencia cierta qué reuniones y qué gestiones y qué acuerdos hay con los países del África Occidental. No sabemos cuántas reuniones y cuántas gestiones han hecho en la Unión Europea para implicar a la Unión Europea. Es que no tenemos respuestas a ninguna de las preguntas. Y cuando se habla de las infraestructuras y de cómo alojar a los inmigrantes, un día se nos dice que hay un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al día siguiente se nos dice que eso está por ver, y ese es el verdadero problema. Hoy han llegado 65 migrantes a Canarias, son 6 pateras en total, pero este es el flujo diario prácticamente que estamos viviendo, y el primer problema que hay que atajar es cómo atender a estas personas, porque por ejemplo la propuesta que hacía Bermúdez, y que está en la línea con una propuesta política que está sobre la mesa, es muy interesante, es decir, creemos un corredor aéreo para poder trasladar a esas personas y que no se tengan que quedar solo en Canarias y que puedan ir además a los destinos a los que ellos quieren ir. Pero el tema no es ese, el tema es que antes que eso, o
ese tema es importante, pero antes que eso hay que atenderlo. Claro. Y de manera humanitaria, es decir, lo que no podemos seguir es dándoles imágenes, ofreciéndole al mundo las imágenes que hemos ofrecido. La situación a veces es tan delirante que durante años se mantuvieron algunos centros acondicionados y no llegaron, y ahora que han llegado los centros están abandonados o inservibles porque necesitarían unas reformas muy importantes. Y habrá quien piense, bueno, vamos a ver, el ministro no tiene por qué vivir en Canarias, si no es una cuestión de vivir en Canarias, es una cuestión de velocidad, de ritmo, de respuesta. Pero no hay que verlo solo como un problema. Y no ha habido respuesta, porque entre otras cosas antes comentaba, es que en su momento iba a venir, al final hubo un problema de agenda, se ha hablado de plantón, de tranque, dicho de una manera un poquito más autóctona. Vamos a ver, es que no se dijo la verdad, es que estaba en la agenda del Gobierno de Canarias, de la presidencia del Gobierno de Canarias, esa visita estaba agendada. Luego, ¿con qué alegría se puede después decir, no, miren ustedes, que yo no tenía previsto ir a Canarias? No es verdad, no es verdad. Esto es grave, no, lo verdaderamente relevante son las soluciones y las respuestas, pero es un síntoma. Pero insisto, esto no es un problema de Canarias, no, en absoluto, tú antes, esto es un problema de España y de Europa, y que tenemos que afrontar, en este caso, en conjunto con el resto de administraciones, que eso es fundamental y eso es lo que no estamos viendo hasta ahora, por lo menos. Yo creo que en esto también al presidente Ángel Víctor Torres lo han dejado, voy a decir que bastante solo, por no decir que solo. Bueno, pues sin duda vamos a tener que estar atentos estos 3 días al recorrido que el ministro Escrivá va a hacer por las 3 islas. Mañana estará en Gran Canaria y pasado en Fuerteventura. Vamos a ir con otro asunto. Dentro de unos minutos teníamos previsto hasta ahora conectar con Luis Serra, el portavoz del Comité Científico de Canarias para la situación del coronavirus. No lo conseguimos contactar ahora mismo, pero vamos a intentarlo más tarde. Mientras tanto, vamos a irnos hasta Los Realejos. Vamos, compañeros, a intentar contactar con la vecina afectada de Los Realejos. Y es que allí, fíjense, Mírame Televisión recogía esta noticia que además ha tenido un impacto tremendo en las redes sociales porque, bueno, este medio se adelantó a contar esta noticia y ha sido compartida en Facebook casi 1 millar de ocasiones, que realmente es sorprendente. Es el miedo que se ha instalado en las calles de La Montaña, este barrio de Los Realejos, donde un vecino, al parecer violento, atemoriza a sus habitantes desde hace décadas. La situación parece que se ha convertido en insufrible desde hace un mes, cuando Goyito el Cestero, es así como se llama este vecino, es el apodo que usan para referirse a él, salió de prisión y ha comenzado a aterrorizar al barrio, ojo, no de cualquier manera, con agresiones, amenazas, insultos, amenazas de violación. Bueno, la situación es tal que vamos a ver las imágenes de cómo los vecinos de este barrio se han echado a las calles para protestar con sonoras caceroladas. También se manifestaron un día distinto ante una sede judicial para exigir soluciones y que una persona que esté ante esta situación no pueda estar en el barrio. Bueno, hasta que sepamos si tenemos a la vecina o no, David Cuesta, ¿qué te llama la atención de este caso? Hombre, a mí me llama muchísimo la atención la capacidad de una persona de poder movilizar a todo un barrio ante la inseguridad que genera, ¿no? Y me parece tremendo que no se haya podido atajar. La verdad es que no tengo los datos concretos de cuál es el perfil de Goyito, ¿no? Has dicho que se llama. A mí incluso hasta me parece que por lo Goyito el Cestero. Que Goyito el Cestero probablemente tenga un problema de salud mental, que no sé por qué no ha sido atajado, por qué no ha sido tratado por los servicios sociales y demás, pero yo entiendo que tiene que ser un perfil muy identificado por las administraciones públicas, muy identificado también por los cuerpos de seguridad, y no entiendo qué es lo que está fallando, si es que no se han denunciado estas situaciones, que entiendo que sí, si hemos visto a los vecinos incluso manifestarse, pero algo está fallando pues para que se sigan produciendo estas situaciones de inseguridad, porque una sola persona, evidentemente, es imposible que cree esta situación si algo no falla, ¿no? En el control, insisto, tanto de los cuerpos de seguridad como de las administraciones, porque no sé, intuyo que esto es un problema que va más allá pues de esas actuaciones de Goyito, ¿no? Jaime. Vamos a ver, a mí lo que me llama la atención es que se tarde tanto en reconducir una situación. Quiero decir, para que esto sea noticia, para que estemos viendo las imágenes, para que se movilice todo un barrio, todo un municipio, etcétera, han tenido que pasar muchas cosas durante mucho tiempo. Y mientras transcurrían todas esas cosas y todo ese tiempo, no ha habido manera de reconducir esto. O sea, no hay ningún mecanismo desde las administraciones, etcétera, para intentar reconducir esta situación. Me sorprende muchísimo, muchísimo, porque insisto, para que un pueblo se movilice de esta manera, esto no es un incidente, no es un percance que diría la secretaria de Estado de Migraciones, es decir, esto es una situación continuada en el tiempo. He escuchado por el camino de décadas, no sé si de décadas, de semanas o de días, pero de luego que esto lleva un tiempo largo
¿dónde están los mecanismos para intentar reconducir esto, ¿no? Estamos viendo una situación parecida, similar, que está ocurriendo en el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, con una inseguridad. Pero claro, es un problema que viene enquistado de muchos años, porque ahí se encuentra el centro de metadona, de atención a toxicómanos, y eso genera pues un flujo de personas que en muchos casos está provocando esa inseguridad, o por lo menos así lo manifiestan los vecinos. Pero este problema es un Estamos hablando de una persona. Claro, pero singular. aquí estamos hablando de una persona en singular, y a mí me parece sorprendente, como dices tú, que se haya podido llegar a este punto, porque yo me imagino que esta gente se ha echado a la calle porque es que ya no aguanta más, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se habrán quejado ante las administraciones, ante los cuerpos de seguridad? E insisto, es que algo tiene que haber fallado. Es que la administración tiene unos ritmos muy particulares, ¿no? Sí, es decir, claro. y alguien dirá, bueno, ¿y por qué siempre se mira para la administración? Entiendo que la administración algo tendrá que decir sobre este asunto, ¿no? Claro. Lo digo, en ocasiones dejas de pagar porque a lo mejor se te pasa, te despistas, una multa, o un IBI o lo que sea, y te caen encima en 48 horas. Sí, y después claro. para esto pasan meses y nadie pasa por allí, ¿no? Una cosa sorprendente. Bueno, pues vamos a ir avanzando con los Me he enterado. David Cuesta, en el día de ayer, en este mismo programa, en Canarias al Día, la tertulia, ayer con Manuel Artiles, profundizábamos muchísimo en los papeles de la Fundación Club Deportivo Tenerife. Es un tema que parece que es un rosario que ha comenzado y que no sabemos cuándo va a terminar. Ya lo saben, ese dinero de una subvención de 1,5 millones de euros del Gobierno de Canarias, como ese dinero que tendría que ir a la Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, finalmente, a través de algunas operaciones, parece que terminaba en última instancia en la Sociedad Anónima Deportiva Club Deportivo Tenerife. ¿Qué nuevas revelaciones tenemos a este respecto hoy, David? Bueno, pues después del programa de ayer han seguido produciéndose novedades, o por lo menos ha seguido el tema en el candelero, y lo ha hecho porque la cadena SER, que es quien está publicando esto, Radio Club Tenerife, ha conseguido hoy entrevistar a Milagros Luis Brito, que lo decíamos ayer, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, que es la nueva secretaria de la Fundación y quien está haciendo las veces de portavoz de la Fundación del Club Deportivo Tenerife. Ella ha estado allí y le han preguntado por una cuestión que para nosotros es una de las más fundamentales, o por lo menos es una de las situaciones irregulares que más llaman la atención y que ellos han intentado defender como un error, y es esa anotación de un apunte de 37.189 euros con 79 céntimos, un pago que ahí estamos viendo en pantalla, en este caso a Canal 4. Así aparecen las cuentas de la Fundación, incluso con la anotación del IGIC correspondiente, 2.417,34 euros. Ellos han dicho que esto es un error, pero hoy le ha preguntado el compañero Manos Dasguani en Radio Club Tenerife a Milagros Luis Brito para profundizar un poco en ese supuesto error. Vamos a ver vamos a escuchar a Milagros Luis, porque yo creo que es muy interesante. Respecto a este asunto, ¿puede usted asegurar con rotundidad que el Tenerife no le pagó ni en 2019 ni en 2020 ni un solo euro a Canal 4 Tenerife? Afirmo que la Fundación del Club Deportivo Tenerife no ha pagado con cargo a esa subvención ninguna factura a ese medio que usted cita. Repito la pregunta por si no le había quedado clara. ¿Puede asegurar con rotundidad ¿Por que el qué duda Tenerife... usted de mi capacidad comprensiva? No, porque me ha dicho la Fundación, estaba preguntando por el Club Deportivo No, Tenerife. yo le estoy respondiendo por aquello en lo que tengo competencia y capacidad, y yo soy responsable como secretaria de la Fundación del Club Deportivo Tenerife. Pero el Tenerife... Mi capacidad comprensiva es buena, no la pongas en duda, Manuel. ¿Pero el Tenerife pagó o no pagó Canal 4? Yo estoy hablando como secretaria de la Fundación y solo puedo hablar de lo que sé. Es que yo solo hablo de lo que sé. Habla solo de lo que sabe, pero la realidad que muchas veces conseguimos más de lo que no se dice que de lo que se dice. En este caso asegura Milagros Luis que ella puede asegurar y puede garantizar que ese dinero no salió directamente de la Fundación a Canal 4. Pero claro, la pregunta del periodista de Manos Dasguani es: ¿ese dinero salió del Club Deportivo Tenerife a Canal 4? Es decir, de la Fundación fue al Club Deportivo Tenerife y del Club Deportivo Tenerife fue a Canal 4, que es lo que se intuye que pudo haber ocurrido, y eso Milagros Luis Brito no lo contesta. Hombre, lo inmediato es preguntarle al club. Claro, lógicamente, pero a ver, no podemos intentar creer que la Fundación es un ente completamente extraño del Club Deportivo Tenerife, porque eso sería un poco lo que están intentando... No menos cierto que acaba de aterrizar Milagros Luis Brito. Sí, ella sí. No sé cuánto tiempo lleva, debe llevar semanas, si no me equivoco. Eso sí puede tener sentido, que ella no lo sepa, que ella no sepa si ese dinero pasó o no pasó, pero lo cierto es que ante un asunto con tanta repercusión y ante una entrevista tan importante en el medio que está publicando esto, creo que ella tenía que estar preparada para esa pregunta, porque era obvio que se le iba a hacer, ¿no? Y entonces no ha sido capaz tampoco de asegurar que no sea así, y eso, al fin y al cabo, yo creo que viene a empequeñecer un poco más, si cabe, esa respuesta pues tan chiripitifláutica, ¿no?, que han dado de que esa anotación tan exacta de 37.189,79 euros haya sido un error. Y sobre esto también le preguntan, y vamos a ver cómo sale de esta situación complicada Milagros Luis. Vamos a escucharlo mejor en Radio Club Tenerife. No, yo no puedo hablar de empresa.
no puedo hablar de empresas como pues, el gobierno puede hablar de empresas, pero nosotros no, como entidad, yo no puedo hacer alusión a ninguna empresa. ¿Habrá percibido usted que, digamos, que la excusa o el razonamiento que ofrece la Fundación no ha calado demasiado en la opinión pública, que casi nadie se cree que uno quiera escribir, no sé, otra cosa y escriba Canal 4? ¿Qué querían escribir realmente ahí, en ese epígrafe? Bueno, ahí no, lo que se quiere escribir es lo que aparece como acciones de promoción de fútbol base, que aparece en diferentes ítems en esa tabla donde se recoge toda la contabilidad. La contabilidad es correcta y el error se debe pues a que se ha notificado probablemente por un tema de exceso de trabajo en un determinado momento y no tiene más trascendencia. Pero por exceso de trabajo yo no escribo Canal 4 donde quiero escribir fomento del deporte. No, es que no hay que escribir nada. El concepto es el fomento deporte base. Eso era lo que había que poner, nada más. Ya, lo que pasa es que, bueno, no quiero insistir en este asunto, ¿no? Pero resulta poco creíble que usted quiera escribir, usted no, la persona que me canagrafío fomento del fútbol base y escriba Canal 4. ¿Usted nunca se ha equivocado en nada? Sí, pero ese error justamente es lo que decía el otro día Manu Carreño en El Larguero. Yo cuando salgo de viaje con la cadena SER y voy a una pizzería y como, pues paso la factura y escribo cena en un restaurante italiano o cena del día 27 de octubre, pero no escribo transferencia a mi propia empresa, porque eso... No, es que eso no lo pone. Ya, pone Canal 4, que es una empresa del Tenerife. No lo pone. Del presidente del Tenerife. Y sobre todo el asiento contable es impecable. La verdad es que el audio se comenta solo. Yo creo que poca justificación tiene eso de que fue un error. Parece un error que no tiene mucha explicación, ¿no? Como bien se explicaba ahí, cómo se puede escribir Canal 4 y sobre todo la pregunta que yo me hago y que todavía no ha respondido, nosotros vamos a pedir la entrevista con Milagros Luis para hablar aquí, es si ese dinero no fue a Canal 4, si poniéndonos en esa situación, ¿qué fue lo que costó 37.189,79 euros? Porque es una cifra muy exacta. ¿Qué fue lo que costó eso realmente? ¿A quién se le pagó ese dinero realmente? Claro, si fue un error, automáticamente podrían decir este pago era para esta otra... Para esta cosa. Y eso se soluciona enseñando la factura. No sé si una entrevista con Milagros Luis Brito te lo va a despejar. Ya, visto lo visto, no. Lo digo porque ella defiende que responde por la Fundación y desde la Fundación. Ella no estaba cuando eso ocurrió. Seguro, claro. Con lo cual yo creo que habría que trasladárselo no ya a la Fundación, sino al club. Pero tiene que haber una factura en la Fundación por ese pago, porque si ese pago no se hizo a Canal 4 desde la Fundación, algo se pagó y algo costó eso. Sobre todo, ¿qué costó ese dinero? Ya lo tienen que saber. A lo mejor a los que no manejamos tanto el intríngulis dentro de la Fundación, que no sé si tú sí, pero... ¿qué necesidad tiene? Bueno, es la secretaria Milagros Luis Brito, pero madre mía, es que es un papelón, yo lo estaba pasando mal por ella. Sí, porque al final, dices la verdad... Más fácil era no prestarse a entrevistas. Claro, no prestarse a la entrevista. Fue ella quien quiso ir. Todo hay que decirlo, porque ¿no? es un ridículo monumental lo que está haciendo. La entrevista la pidió Radio Club Tenerife y ella quiso ir. Además, era complicado porque querían que fuera hoy y fue hoy. También te digo que muy bien por ir desde el punto de vista que los periodistas pedimos que vayan y hablen y lo También es verdad que para eso yo de partida celebro que cuando a alguien se le pida o se le pide una entrevista o que se pronuncie, hablemos de fútbol, hablemos de política, hablemos de lo que hablemos, diga, de acuerdo, ahí estoy. Pero es que para eso ha llegado Milagros Luis. O sea, Milagros Luis ha llegado a la Fundación precisamente para afrontar, sobre todo, la crisis de comunicación que vive la Fundación y el Club Deportivo Tenerife, y lo está haciendo dando la cara. Otra cosa es que después tenga capacidad, entre otras cosas, porque ella no ha estado durante todo el procedimiento para responder y aclarar las dudas, las muchas dudas que hay. También es verdad que yo creo que no lo sintamos tanto por ella porque ella se siente cómoda, ella sabe a lo que ha venido y además, vamos a ver, los que la conocemos sabemos... Ella tiene tabla. Los que la conocemos sabemos que a ella no le importa pasar por esta situación con Manok Dasguani no se la han notado. Pero hay que tener tablas para entrar en la entrevista y para afrontar la entrevista. Y para hablar de algo de lo que no sabes, en este caso. Y cuando se viene de las responsabilidades que ha tenido Milagros Luis Brito, esas tablas están ahí. De todas formas, nosotros ya digo que intentaremos hablarlo con ella. A lo mejor ya cuando pase un tiempo, pues probablemente tenga también más tiempo para poder profundizar en este asunto, que además yo creo que vamos a seguir teniendo noticias. Ya han anunciado que probablemente algunas peñas incluso lo pueden llevar, lo están planteando llevar a la Fiscalía. No sé si esto va a tener recorrido judicial o no. Lo que sé es que hasta ahora la contestación del Club Deportivo Tenerife es prácticamente nula y la que está dando
la Fundación, a mi modo de ver, son insuficientes. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos, aunque todo apunta a que estos temas de los papeles de la Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife se seguirán tratando y analizando. Miren, vamos a ver la situación de la pandemia, de los datos del COVID a esta hora de la tarde. Ya los pueden encontrar en la página web de Mírame Televisión, la última actualización. 129 casos positivos en el día de hoy en Canarias, 75 de ellos en la isla de Tenerife, un fallecido por COVID de las últimas 24 horas en Gran Canaria. Un total de 222 afectados han sido dados de alta en las últimas horas. Teníamos previsto hablar les decía antes, con Luis Serra, el portavoz del Comité Científico de Canarias, pero es que ha tenido el buen hombre un incidente con su coche, nada grave porque hemos podido hablar con él, por lo tanto lo disculpamos y le deseamos desde aquí que no haya sido nada y se haya quedado en un susto. Pero sí, que aunque no tengamos a Luis Serra, yo me gustaría comentar con ustedes un tema que puso en el foco mediático Luis Serra esta semana, que le preocupaba muchísimo y por el que pedía la intervención de la policía, y es la aparición, Jaime, en varios barrios de Las Palmas de Gran Canaria, de publicidad negacionista, que es un fenómeno que no solamente se remite a aquellas concentraciones de hace unas semanas, sino que sigue en auge. Bueno, habría que ver si esos papeles, esos panfletos, los ha circulado 5 personas, 500, 200, es importante saber quiénes están detrás de eso. También digo una cosa, negacionistas son los que no se ponen la mascarilla, negacionistas son los que no cumplen con las restricciones. Esos también son negacionistas. Nos cruzamos con ellos todos los días. Y me preocupan tanto como los de los papeles o los de los panfletos, ¿no? Hay una cuestión antes de que se me pase, porque antes viendo al ministro, se ha dicho, se ha recomendado, creo que ya, digamos, se ha instaurado que no se utilicen las mascarillas de tela en los centros sanitarios. Primero fue Galicia, no sé qué otras comunidades autónomas, etcétera. Y desde el primer momento me he preguntado, bueno, si no son aconsejables para los centros sanitarios, que es verdad que es la primera línea, tampoco lo serán para estar en la calle, en los restaurantes, en los puestos de trabajo. Luego, ¿a qué estamos esperando para trasladar esa misma recomendación? Lo digo porque el ministro iba con una mascarilla de tela y digo, hombre, pues ya podría ponerse la quirúrgica, ¿no? El problema es que no todas las mascarillas de tela son iguales, algunas sí que protegen. No, hay mascarillas y mascarillas. Y mascarillas que además llevan filtro, que si le pones el filtro protegen, pero el problema es que como eso no se puede controlar, claro, y que al final hay mucha mascarilla casera. Sabrás si quien está contigo en el ascensor, por poner un escenario, digamos, especialmente cerrado, si esa persona la ha lavado adecuadamente, si ha cambiado el filtro adecuadamente, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que la ciudad española, estos son datos que cambian muchísimo, pero bueno, el dato a día de hoy es que la ciudad española, con más de 100.000 habitantes, que mejor está controlando el virus, es una ciudad canaria, y es Telde, concretamente con una incidencia acumulada de un 26,3 en los últimos 14 días. Por lo tanto, están consiguiendo en Telde mantener la pandemia a raya. Saludamos ya al alcalde Héctor Suárez. Alcalde, buenas tardes. Aquí no lo escuchamos en plató al alcalde, a ver si lo podemos solucionar para poder hablar con él. Y si mis compañeros por Pinganillo me pueden abrir y me pueden dar las indicaciones para contactar con el alcalde, porque yo por Pinganillo tampoco los escucho. Sí, estamos en ello, vale. Bueno, ahora vamos a retomar, decía, hasta que solucionemos este problema. Escucha porque está con una mascarilla muy potente, y de ahí los resultados. Decía yo que en este caso, Jaime, es un dato que cambia muchísimo. O sea, que esto mañana puede ser otra ciudad. Sí, vamos a ver. Yo creo que cuando vienen mal dadas hay que ser fuertes, y cuando vienen bien dadas hay que celebrarlo. Es decir, no les fastidiemos o no le aguemos la fiesta a la gente de Telde. Ole por ellos, bien por la ciudad. Ahora bien, dicho esto, es verdad que esto fluctúa como la bolsa. Es decir, la ciudad que está hoy bien, mañana está regular. Lo hemos vivido aquí entre islas, lo hemos vivido por comunidades autónomas. Canarias arrancó allá por primavera con unos datos estupendos, no, porque no se puede utilizar el término estupendo, el calificativo estupendo, para hablar de la pandemia, pero arrancamos muy bien, con un índice muy bajo, después nos colocamos en agosto. Es decir, que esto es una montaña rusa. Ahora, dicho esto, bienvenido sea ese dato de Telde, enhorabuena a los vecinos de Telde, y sobre todo que esto sirva no para bajar los brazos o para relajarse, sino para todo lo contrario, para multiplicar los esfuerzos, ¿no? Sí, yo creo que eso es clave, porque además sigue habiendo datos preocupantes. Por ejemplo, la tendencia al alza de datos en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que ahora se notan más porque como se están controlando muchos más los casos en Gran Canaria, Tenerife se está convirtiendo en la cabecera, digamos, ¿no? de la isla más afectada, y son 75 positivos más en las últimas 24 horas. Esto demuestra que esto no está atajado, ni mucho menos. No podemos cantar victoria. Es verdad que por nuestra situación y nuestras condiciones tenemos mayor capacidad para atajar esta situación, sobre todo cuando no está llegando gente, no está llegando turistas, comparado con lo que está ocurriendo en la península, donde, por cierto, vaya
porque esto va a traer una repercusión tremenda con la decisión judicial del TSJM de anular de las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? A lo mejor se me escapa alguna otra noticia del día, pero creo que es la noticia del día. Toca apuntar. Sin duda. Y esto por las consecuencias que puede traer, la inseguridad jurídica, ¿qué va a pasar con el resto de comunidades? David, a las puertas de un puente. Y el mareo... Que esa es otra, es decir, Madrid está a las puertas de un puente a saber cómo demonios, porque tener una ciudad con 14, 15 muros de Berlín es algo tremendamente complicado. Estamos a las puertas de un puente. La política tampoco está ayudando mucho porque no ayuda que quemen tantas energías en intentar quedar mejor en la foto, salvarse de la quema, etcétera. Y al final lo de Madrid nos debe hacer pensar a todos de que en tiempos tan extremadamente difíciles lo último que necesita el país es ruido, porque los ruidos no salvan empleo, el ruido no salva vidas, el ruido no salva absolutamente nada, lo destruye todo, ¿no? La cuestión es el mareo al que están sometiendo a la población, que ya no saben realmente... Alguien que esté en Madrid a esta hora de la tarde... Yo he hecho el ejercicio, ya no sabe todos tenemos conocidos familiares en Madrid, y yo de vez en cuando vía mensaje o llamo y pregunto, me dicen, mira, la verdad es que no sé a ciencia cierta por dónde vivo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, porque todo es tan contradictorio. Luego también te digo una viene cosa, detrás de una... porque yo en estas cosas soy muy crítico con nosotros, con la población en general, porque yo efectivamente, como todos tendremos muchos amigos en Madrid, están todo el día criticando a Ayuso, al gobierno de España, a todo el mundo, y qué mal se está haciendo todo, y qué mal se está haciendo todo, pero luego, cuando los confinan, les parece mal. Y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba esas medidas, ya están planificando para irse el puente fuera. O sea, también hay una cosa que se llama responsabilidad personal, y que sabemos todos cómo están los datos en Madrid, independientemente de cómo esté tu barrio o tu distrito, es tu responsabilidad personal a lo mejor quedarte un poquito, hacer los menos movimientos posibles. Lo más parecido a una vacuna que tenemos es el sentido común y la responsabilidad individual. Estoy completamente de acuerdo contigo. Claro. Y digo más, la vacuna va a tardar, pero digo más, quien piense que es llegar la vacuna, acercarte a la farmacia o al centro de salud y ponerte la vacuna y al día siguiente irte a un concierto U2, que se lo quita de la cabeza. Es decir, después de la vacuna vamos a seguir en esta. Que esperen sentados como nos estaba esperando el alcalde de Telde, a ver que ya hemos solucionado el problema de sonido. Discúlpenos. Héctor Suárez, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, alcalde, ¿qué están haciendo en Telde para tener la pandemia a raya por lo menos estos últimos 14 días? ¿Sigan ustedes así? Bueno, yo coincido con los tertulianos. Evidentemente esto es una cuestión que no depende exclusivamente de nosotros, sino depende muchísimo en la responsabilidad personal, y la ciudadanía de Telde está teniendo muchísima responsabilidad personal y además está colaborando muchísimo con las autoridades. Entonces, somos privilegiados por el gran esfuerzo que está haciendo la ciudadanía. ¿Se están manteniendo las actividades habituales municipales o en estos días la situación ha mejorado porque se habían restringido algún tipo de actividades? No, nosotros la verdad es que hemos sido bastante restrictivos con la forma de entender los distintos actos que se podían dar desde el punto de vista multitudinario. Nos hemos adelantado en muchas ocasiones y hemos seguido prácticamente con las mismas directrices cuando salimos del primer confinamiento. Seguimos con esas directrices en los espacios públicos, en la autorización de actos. Hemos sido restrictivos en el uso de las instalaciones deportivas, de los parques infantiles. Creíamos que esta situación, y lo seguimos creyendo, es muy complicada y debemos contenerla, sobre todo, como estaban ustedes analizando, por una situación desde el punto de vista muy trágica financiera, sanitaria, pero sobre todo desde el punto de vista económico y financiera. Dependemos de un sector estratégico como es el turismo y entre todos tenemos que colaborar. Además, nosotros tenemos una circunstancia muy particular, que es que somos limítrofes con Las Palmas de Gran Canaria y sabemos que allí es uno de los municipios con mayor incidencia. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de autorizar cualquier tipo de actividad. Así que hemos sido muy restrictivos, pero también es cierto que eso nos ha permitido que la ciudadanía trabaje con nosotros concienciados para poder mantener y contener a este virus. Héctor Suárez, que sigan con esos datos en Telde. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Canarias al Día. Gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes. Bueno, pues esos son los datos que tenemos Acaba de apuntar un tema que es verdad. Es decir, muchísima gente que vive en Telde trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísima gente. Sí, claro. Con lo cual tiene todavía más valor
lo que está ocurriendo, esos buenos datos en Telde. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a ver un vídeo, vamos con un tema de guaguas municipales de Las Palmas, mientras mis compañeros en realización van haciendo la conexión que teníamos prevista en escaleta. En Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en guaguas municipales, han anunciado un preaviso de huelga parcial para la tarde-noche de Halloween. Esto es un problema que también afecta a TITSA y a las guaguas en Tenerife, de cómo muchos... No hay que generalizar, pero no suelen ser gente de 30, 40, 50 años. Muchos niñatos dedican esta noche a atacar guaguas, tirándoles huevos y, bueno, pues creando más de un problema de seguridad. El problema es que en Las Palmas de Gran Canaria la situación ha ido a más. Están sufriendo un repunte en las agresiones, así lo aseguran desde el Comité de Empresa de Guaguas Municipales, y avisan de ese preaviso de huelga. Si no, para muestra, fíjense en este ataque con piedras por parte de dos niñatos, porque no se les puede llamar de otra manera, en Las Palmas de Gran Canaria a una guagua municipal. Bueno, pues, ¿son cosas de niños o de qué son, Jaime? Que vamos a ver, esto es un problema no de Halloween, esto es un problema de los 365 días del año. Es decir, hay un problema de fondo importante de educación, de convivencia, etcétera. Es decir, no termino de entender que se asocia a Halloween. Cierto es que, como ocurre, por ejemplo, con la fuga de San Diego, es un día en el que se multiplica esta desgracia urbana, vamos a decirlo así, ¿no? Dicho esto, no nos quedemos sin apuntar, es que este año ni truco ni trato. Es que este año no hay Halloween para empezar, ¿no? Sí, es decir, ni Halloween ni nada, ni fallas, ni carnaval, ni nada que se le cruce, ¿no? Al final es vandalismo, Vandalismo, ¿no? vandalismo. Es decir, que no quito razón, pues claro que los conductores, los trabajadores de las empresas de transporte público digan, oye, pues basta ya, porque hay determinados días del año en los que realmente es imposible trabajar. Lo entiendo perfectamente, me solidarizo, pero digo, el problema ni siquiera termina ahí, es un problema de todos los días del año. Sí, sin duda, vamos, un problema que nos puntual. No están celebrando nada, en definitiva. No, claro, por eso digo, porque que hoy es esto, mañana puede ser otra cosa. Claro, y mañana lo harán porque San José y pasado porque Santa Marta. Pero bueno, al final yo creo que hay que garantizar también algo tan básico como el transporte público, el transporte también en este caso que hacen pues este tipo de vehículos, ¿no? Que llevan a personas y que evidentemente algunas acciones de este tipo, bueno, pues puede ser bastante... Yo, David, con gente así no quiero ni truco ni trato, ya te lo digo. Yo tampoco. Bueno, vamos ahora a dar paso a Tu Me he enterado, Jaime. Vamos a ver, llevamos meses en Canarias esperando por algo que no termina de llegar y yo empiezo a creer que realmente se está esperando por la nada. Hablo de los controles en los aeropuertos y los puertos, de los test a quienes vengan desde fuera. Por contextualizarlo muy rápidamente, a diferencia de otras comunidades autónomas tenemos una oportunidad porque se llega por la vía por la que se llega. No ocurre como en otras comunidades autónomas, que están las carreteras, los trenes, etcétera. Es imposible pintar una puerta o imaginar una puerta por la que podamos establecer ese control. Nosotros sí tenemos esa base. Por primera vez Ser Islas es una base y no una dificultad añadida. Y lejos de aprovechar esa base, esa oportunidad, controlando a quienes llegan y además testando a los que se van, que eso generaría confianza en los mercados emisores de turistas, pues llevamos meses esperando por una autorización que realmente no nos tiene que dar nadie. No nos la tenía que dar la Comisión Europea, como se ha demostrado. No la tenía que dar el Gobierno de España, como se ha demostrado. No hay que esperar por nada, sencillamente hay que hacerlo, hay que tener voluntad de hacerlo. Y hasta donde sé, tengo la certeza de que la fuente no tuerce los hechos, de entre quienes se sientan en el Consejo de Gobierno de Canarias, hay voces que no lo ven, que es perfectamente legítimo. ¿Y por qué no lo ven? Porque entienden que no es una herramienta suficientemente útil, hay quien piensa que es excesivamente caro, que tiene unos problemas logísticos importantes. Entonces, claro, a lo mejor ahí empieza a explicarse por qué han ido ganando tiempo perdiéndolo y estamos en octubre muy cerca de que se nos escape del todo, porque ya la temporada alta no la vamos a salvar, vamos a intentar rescatarla, pero no la vamos a salvar. Y que no, cuando hablo de temporada alta habrá quien piense, bueno, esto es un tema de los hoteleros. No es de los hoteleros, o sea, es nuestra industria.
todo el efecto dominó que genera que cierre un hotel, toda la cadena de producción que supone el cierre de un hotel. Entonces, que en el Consejo de Gobierno de Canarias determinadas personas que se sientan en ese Consejo de Gobierno no lo vean públicamente, todos dicen que sí, que es una herramienta, pero en fin, vamos a ver, pues desconcierta. Y sinceramente me parece hasta cierto punto frustrante, porque los test en los aeropuertos no lo arreglan todo, ojalá. Aquí solo lo arregla todo la vacuna y tampoco. Pero ayuda, suma, por dos motivos. Uno, porque para nosotros es una prioridad, como comunidad, como sociedad, ponerle muros al virus. Y los test es un muro, no es infalible. Se siguen colando, seguro, turistas, viajeros, etcétera, pero ayuda mucho. Y aparte de por nosotros mismos, por sentido, digamos, de autoprotección, es que los mercados nos exigen que bajemos el índice de contagio. Luego, si abrimos los aeropuertos, empiezan a llegar que necesitamos que lleguen, y no controlamos ni tenemos información de quiénes están entrando, pues en 3 o 4 semanas estaremos otra vez con los contagios disparados y volveremos otra vez a la casilla de salida. Luego, ¿por qué tantas reticencias al tema de los test? Que insisto, que no es la solución mágica, no existe una solución mágica, pero ayuda. Y es necesario porque nos lo están pidiendo los países de donde vienen nuestros turistas y porque como sociedad necesitamos saber y parar, si no a todos, a muchos que pueden generar una cadena de contagios. Pues no lo entiendo. Y me consta que hay por lo menos 2 personas en el Consejo de Gobierno, dicho muy generosamente, que no lo ven. A mí es importante lo que decías, que hay que entender que esto no es la panacea. No lo es. Pero sí que genera cuestiones importantes, sobre todo confianza, que es una palabra que has usado y que me parece muy importante. Pero no solo confianza económica, que también, sino confianza sanitaria para los que vivimos aquí, que también queremos que vengan los turistas, pero que vengan con unas garantías. No queremos que vengan de cualquier manera y sin garantizar nuestra propia seguridad. Es que pensemos, David, en Reino Unido están infinitamente peor que nosotros. Claro, claro. Pero necesitamos que vengan los británicos, y los alemanes, y los peninsulares, y los nórdicos, pero desde luego los británicos. Vamos a abrir las puertas de los aeropuertos, van a empezar a aterrizar aviones, y no vamos ni siquiera a intentar saber qué pasa con esos británicos que llegan, en qué mapa vamos a estar 3 o 4 semanas después. Pues con los contagios otra vez disparados. Pero con esto no quiero demonizar al turista británico, al revés. Si yo quiero que vengan, es que necesitamos que vengan. A mí que me parece una medida muy acertada, por lo que comento principalmente, ¿no? Por esa confianza, esa seguridad que nos puede dar, no solo económica, sino de cara al ámbito sanitario, sí que me genera una duda, y lo he comentado varias veces en diferentes tertulias, y es si esto no puede generar un rechazo en el turista que viene aquí, por el siguiente motivo. Porque si tenemos en cuenta que el porcentaje de personas contagiadas principalmente o mayoritariamente es asintomático, una persona que diga, bueno, yo no sé si tengo el virus, no tengo ningún síntoma, pero es que, oye, es que a lo mejor me preparo un viaje, me compro un paquete para volar a Canarias y cuando llego al aeropuerto me hacen un test, doy positivo y me tengo que quedar en cuarentena y perder mi viaje. Pero fíjate, ¿no? David, que hablando de test... Esto no generaría rechazo. Está testado, lo están haciendo los aeropuertos alemanes, sí. Lo están haciendo en Bruselas, los italianos están en eso. Y hay necesidad de viajar. Es decir, ¿por qué los turoperadores, por qué las líneas aéreas están presionando al gobierno alemán? Porque necesitan colocar a todos esos turistas, porque aunque nos parezca increíble, porque mira que la situación es mala digo, de difícil, de antipática, vamos a decirlo así, quieren viajar. Y estamos ya en unos meses en los que tienen pocas opciones. Pero ¿y no preferirán viajar a un sitio donde no le hagan un test y le puedan chafar las vacaciones? Pero es que estamos entrando en unos meses en los que su casi única opción es Canarias. Porque en otros destinos ya la situación, por temperatura, etcétera, por climatología, ya no es el destino que están buscando. Entonces, se da una circunstancia más añadida. Es que cada semana que pasa, los test se hacen más rápidos y más baratos. Y tenemos los aeropuertos que desgraciadamente están medios vacíos. Y esto no va a ocurrir de la siguiente manera. No, es que los implantamos el lunes y el martes nos entran de golpe 16 millones de turistas. No vamos a volver a ver 16 millones de turistas en años, si es que volvemos a verlos algún día. También yo creo que va a ser una cosa real, por algo fase. Inasumible para es decir, Canarias. Muy poco a poco van a llegar los turistas. Con lo cual tenemos incluso meses en los que podemos ir probándonos, engrasando la maquinaria, porque van a ir entrando muy poco a poco. No van a llegar turistas como llegaban antes los lunes, los martes, los miércoles. No. Se van a bajar del avión como el otro día que se bajaron 4 gatos. Sí, cuando fueron al estreno, que realmente no sé qué esperaba la gente, si es que llegasen. Claro, pero es que estamos recibiendo a los turistas como se recibían antes a los astronautas, como sí, confeti, claro. Banda de música, etcétera, pero etcétera. Fue un poco surrealista aquello, sí. La verdad. Bueno. Yo soy de la teoría de que ahora a las 7 deberíamos salir a aplaudir cuando pasa un avión. Sí. O sea, porque esto es un acontecimiento. Hablabas de surrealismo, David, tal vez surrealista también pudo ser el momento que se vivió en el Senado entre el senador Antonio Alarcó y el ministro Salvador Illa. ¿Quién es el culpable de lo que nos está ocurriendo? El coronavirus 19. ¿De dónde sale el coronavirus 19? De la República Popular China, comunista.
Es el séptimo... República, repito, si no ha quedado claro, República Popular China. 7 coronavirus en los últimos 10 años. Y en este nos hurtó a la comunidad científica, de las cuales me incluyo, 2 meses su existencia, y un médico oftalmólogo que falleció, que lo denunció, murió, y no por coronavirus. Y eso es muy triste, Hagamos un poco de patriotismo. Es el único país europeo que ha hecho un estudio de seroprevalencia con 3 oleadas. Es el único país europeo que puede decir que en marzo y abril detectamos un 10% de los casos. Y eso también es construir país y reconocer, por cierto, los méritos de nuestros científicos. Muchas gracias, señoría. Si España hubiera ordenado el confinamiento a finales de febrero, la mayoría de la vida se hubiera salvado. Usted, en fin, puede mucho más, déjeme decírselo así coloquialmente, pero no se dedique a predecir el pasado, que esto es demasiado fácil para usted. Mire, yo no sé si la buena voluntad o no la buena voluntad, lo que yo he aprendido más en estos meses es a ser humilde, la humildad. A reconocer que no lo sabemos todo, a reconocer que nos tenemos que escuchar, a reconocer que pensábamos que éramos omnipotentes delante de cualquier cosa y no lo somos, a reconocer que este virus ha puesto a Occidente, también a Occidente, de rodillas. David, hombre, tú has sido muy crítico en redes con Alarcó, ¿eh? Muy crítico. Yo me he reído un rato con Alarcó, pero después también me he cabreado, ¿no? Porque al final Alarcó no es cualquier senador. Alarcó, que lo conocemos mucho ya aquí en Canarias, es un profesional sanitario, un reconocido profesional sanitario, y por tanto yo creo que tiene una responsabilidad extra, ¿no? Ya que todos tienen una responsabilidad, todas las señorías cuando se suben ahí y se ponen delante de la tribuna a hablar en algo tan importante como el Senado, pero alguien que es un profesional sanitario, que habla en nombre de la ciencia, tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo porque esto al final se enlaza con lo que hablábamos antes, con las teorías negacionistas, con toda esta corriente que se está moviendo y que se aferra y que además es altamente inflamable. Es decir, cualquier chispita, como la que ha soltado Alarcó, ayuda a inflamar. ¿Pero dónde quería llegar? ¿No? Porque sinceramente, vamos, barrunto en la dirección en la que apuntaba, pero ¿a dónde quería llegar realmente? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era el objetivo? Yo creo que llamar la atención simplemente, y eso es ahora lo menos que necesitamos. Necesitamos pues intervenciones fiables, ¿no?, en torno a esto. Porque hasta esa altura decir, no, es que los primeros casos fueron en China, vale, ¿y qué? ¿Y qué hay de nuevo? Que decían en los dibujos animados, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo? Claro, pero deja caer la posible conspiración que hay detrás de que todo esto venga de China. Hay una cuestión. Yo puedo ser, y soy, bastante crítico con cómo se ha gestionado esto de marzo a esta parte. Porque creo que siendo un escenario, vamos, difícil como no lo ha habido otro, no habría habido gobierno capaz de hacerlo bien, porque esto no se puede hacer bien, pero creo que se pudieron hacer las cosas en algunos aspectos bastante mejor. Ahora, esto de ¿por qué no confinaron ustedes en febrero? Muy fácil decirlo a posteriori. O sea, confinar en febrero no lo habría hecho ni un gobierno del Partido Popular, ni el Murcia Club de Fútbol, ni la Asociación del Cangrejo Blanco. Nadie habría confinado en febrero porque en ese momento no dimensionábamos esto, los periodistas tampoco, porque cometimos el error histórico de pensar que esto es un tema regional, de allá, por China. Nos despistamos por completo y nadie habría confinado en febrero. Luego, es trampa decir ahora, ¿por qué no confinaron en febrero? Porque no se dimensionó, porque no se vio venir, que ya es raro en los tiempos en los que estamos, en un mundo absolutamente globalizado, de circulación de personas, etcétera, no lo vimos venir, y porque todo el mundo estaba con los ojos en la economía. ¿Cómo vamos a parar siquiera un poco el motor económico? Es decir, eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. De todas formas, también es verdad que había habido en años anteriores otros casos de virus de la familia del coronavirus. Y eso nos despistó mucho. Eso nos despistó mucho. Porque dijimos, bueno, este es otro. Yo mismo en un ámbito regional, en determinados países, etcétera, etcétera. Yo mismo que me metí en la hemeroteca a buscar, a mí eso me tranquilizó. O sea, fue una cosa que me relajó. Me lo aplico. Soy el primero que reconozco que yo me relajé mucho en esos meses de los que tú hablas, pero creo que fue un reflejo generalizado, ¿no?, de lo que ocurrió en el periodismo, pero también en la clase política, ¿no? Yo no sé cuándo, pero lo que tendrá que ocurrir en algún momento, que probablemente no es ahora, en algún momento me gustaría que aparecieran las claves de por qué en España de esta manera. ¿Qué ha pasado en todos los países? Su análisis es más complicado, pero claro, por eso digo que llevará sin duda, tiempo y además hay que verlo con perspectiva para no caer en la barricada política que hay ahora, que es tremenda. Pero hay unos datos en España que son tremendos en comparación con todo el resto de países. Eso requiere mucho tiempo para analizarlo.
Se puede, digamos, contar a modo de cebo en televisión de una determinada manera. Basta echar un vistazo a cómo lo hicieron los países a los que les ha ido bastante mejor, ver cómo lo hemos hecho nosotros y contrastar, y te das cuenta dónde han estado los problemas y los fallos. Pero hay que reconocer que ni los propios expertos que están todo el día estudiando esto lo tienen claro en muchos aspectos, ni siquiera la propia evolución que puede tener, y hay muchas preguntas que todos nos hacemos para las que todavía no hay respuesta. Pero yo creo que, como dice José, con el tiempo también tendremos más información para poder hacer el análisis. El tiempo siempre da un toque de sabiduría, y con ese vídeo nos vamos a ir a publicidad, y es un poco tener un poquito de perspectiva, alejarnos para, bueno, dentro del drama que por supuesto está siendo la situación para muchísimas personas, sobre todo para los que se han contagiado y para los que han perdido la vida. Pero fíjense en este vídeo que se ha hecho viral en redes, de lo importante a veces que es tener perspectiva. ¿Y si ustedes hubiesen nacido en el año 1900? Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, y con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de Estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la Guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tiene que quedarse en casa confinada, pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. Jaime. Vamos a ver, lo primero, me ha hecho sentir fatal y digo, ¿por qué yo? Porque cuando voy por la calle solo me preocupa. ¿Que no te atropellen? No olvidarme de comprar la leche, el pan, de subir agua y este tipo de cosas. Vamos, nunca jamás alcanzaría un nivel paseando como alcanza este señor. Y por otro lado, menuda locución. Yo quiero un móvil como el de este señor, ¿eh? ¿Cómo se escucha eso? La verdad que sí, bueno, la reflexión es súper interesante. Sí que es verdad que al final la perspectiva que nos falta a muchas personas que no vivimos todas esas situaciones dramáticas que relataba este anónimo, pues la verdad es que no la tenemos para poder valorar en exceso, comparar, ¿no?, la situación actual. Esta es nuestra guerra. Que para muchos, esta es la guerra que le ha tocado a esta generación, que es la nuestra. Y para muchos de catálogo de guerras, claro. Oye, pues en fin. Yo elijo esta también, ¿no? Claro. Como decía, quedarme en mi casa con agua caliente y con televisión. Poner y las con cosas en perspectiva, que no... Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que evidentemente tiene unas consecuencias, y también sobre todo desde el punto de vista legal, y lo hemos visto, que todavía seguimos dando un poco de palos de ciego, se toman medidas que ni siquiera tienen respaldo jurídico importante, y eso genera sobre todo mucha desinformación y unas situaciones completamente atípicas entre los responsables y los irresponsables. Y como toda guerra se ha llevado miles de vidas por delante. Sí. Señores, muchísimas gracias. No me despido de ustedes porque a la vuelta de publicidad vamos a tener sentada en esta mesa a la consejera responsable del área de Simprom y del Cabildo de Tenerife, Marian Franquet, para además mostrarles un vídeo que les va a gustar, créanme, quédense con nosotros, pero ya me despido de David Cuesta. Gracias, David. Gracias, José, la verdad que ha sido un placer estar aquí. Y Jaime Pérez Llombert, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Gracias. Volvemos enseguida. Seguimos acompañándoles en la señal de Mírame Televisión Canarias. Ahora mismo nos acompaña en el plató
de Canarias al Día, la consejera de Acción Social, Participación y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, María Franquet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hoy le hemos citado, consejera, porque queremos hablar largo y tendido de Simpromi, la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad, una empresa pública del Cabildo Insular de Tenerife que trabaja con el objetivo de lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Es una empresa pública muy conocida, la verdad es que ya son unos cuantos años, mucho trabajo detrás, mucho trabajo, podríamos decir, de hormiguitas, de miles de personas que han estado en toda la trayectoria de Simpromi. Pero yo creo, consejera, que lo más importante es cómo ha conseguido cambiar la vida de centenares o incluso miles de personas en todos estos años, ¿no? Fíjate, yo creo que Simpromi es una empresa de las pocas... El sector público en el Cabildo de Tenerife es inmenso, hay más de 70 empresas públicas. Yo siempre digo en plan bromita, pero para que se entienda, que hacemos desde nanosatélites a queso de Benijo. Con lo que... Es cierto, sí, no, es así. Más de 70 empresas públicas, que es una cuestión bastante compleja. Pero es la única empresa pública que yo conozco en Tenerife, en las islas, incluso me atrevo a decir en el Estado, que se dedica como empresa a la acción social, que es una cuestión que yo creo que es muy a resaltar. Vuelvo a Simpromi después de muchos años, porque estuve en el Consejo de Administración cuando se constituyó Simpromi hace algún tiempo ya. Y ahora vuelvo pues como responsable de la empresa. Y en este tiempo la evolución ha sido importante, ¿no? Y cómo se ha ido adaptando a las distintas situaciones, a las necesidades, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido profesionalizando, cómo la calidad del trabajo cada vez es mayor. Y quiero poner en valor en la labor de los profesionales, las profesionales de Simpromi, ¿no? El valor técnico que tienen y cómo al final Simpromi ha sido una referencia técnica en el mundo de la discapacidad, para entidades, para ayuntamientos, para otras administraciones. Ahora mismo trabajamos para otros cabildos o puertos del Estado o determinados ayuntamientos, y el sello Simpromi, la marquita, esa cosita que ponemos en un documento, es sinónimo de calidad. Y yo creo que es algo en el que todos los tinerfeños nos tenemos que sentir orgullosos. Consejera, ¿cómo ayudan desde Simpromi a esas personas que tienen diversas capacidades, que acuden a ustedes? ¿Cómo un poquito es el proceso de cambiarles la vida? Porque al final tener esa oportunidad de tener una inserción laboral, de poder tener el derecho que tenemos todos a trabajar, no solamente el trabajo es una compensación económica, muchas veces es una realización personal, claro, es una posibilidad de socializar, de sentirte realizado. Estoy seguro que eso para ellos como para el resto es a veces más importante. ¿Cómo es el proceso? Pues es diferente, porque es que las personas son diversas y las discapacidades ya son diversas. Ya podemos hablar de diversidad, de discapacidades físicas, discapacidades mentales, intelectuales, sensoriales. No es lo mismo una persona sorda que una persona que le falta una pierna. Y no es lo mismo una persona con un problema de salud mental que una persona que tiene autismo. Por lo tanto, tenemos una diversidad importante dentro de la discapacidad. Pero es que dentro de la discapacidad no todos los autistas son iguales, porque somos seres individuales con trayectorias vitales diferentes. Por lo tanto, el campo de intervención es amplísimo. Por eso Simpromi quizás también ha crecido tanto, ¿no? Porque al final hay que atender a tanta diversidad y, bueno, desde la formación para capacitar a las personas para que encuentren un trabajo, al empleo con apoyo, que es un sistema que está teniendo mucho éxito para incorporar a personas fundamentalmente con discapacidades intelectuales que tienen muchos problemas para las rutinas y el día a día en un trabajo, ¿no? El apoyarlos con una persona que los tutoriza en el día a día hasta que cogen ese ritmo y ya se pueden valer por sí solos, a accesibilidad, porque una persona en silla de ruedas en una empresa necesita poder acceder a su puesto de trabajo y que su puesto de trabajo esté adaptado, o otros sistemas de tecnología fina, que hay cosas, bueno, increíbles, de dársela a las empresas y a los usuarios, a las personas para que puedan utilizarlo. El objetivo, que se integren de la mejor forma posible no solo en el ámbito del empleo, sino en todos los ámbitos de la vida. El empleo, como bien dices, es fundamental, ¿no? Yo creo que una de las mejores cosas que yo he visto, más bonitas, de las anécdotas que uno tiene grabada, que fue hace años, no es de esta etapa, es de años anteriores, era en un centro especial de empleo y personas con discapacidad que trabajaban en temas de agricultura ecológica cuando recibieron la primera nómina.
que era una porquería de dinero, también lo digo. O sea, no era una cuestión económica de la cantidad de dinero que doy. Era la satisfacción que tenían esos chicos porque les pagaban por su trabajo. Y eso que a todos nos satisface, para las personas con discapacidad que no se ponían ni como meta el encontrar un trabajo, pues es un grado de satisfacción, de autoestima, es un subidón, es un subidón. Marian, ¿hay algún grupo en particular que tenga más dificultades para acceder a un empleo? Los que tienen las discapacidades más profundas, desde luego, tienen mayor dificultad, ¿no? Las discapacidades intelectuales más profundas tienen... Y luego hay otros muchos, por ejemplo, el sesgo de ese género es importante. Con las mujeres suele haber una sobreprotección y a veces tienes que trabajar más con las familias que con la persona con discapacidad para que suelten un poquito y realmente puedan desarrollarse, ¿no? Pero las discapacidades más severas intelectuales son las que tienen mayor grado de dificultades. Y luego situaciones que a mí me ha sorprendido mucho cuando ponemos los datos sobre las mesas y empezamos a ver, como por ejemplo las personas que tienen problemas de salud mental grave, que tenemos una primera barrera, que es una barrera mental, pero no la de ellos, sino la de los empresarios, de las personas que las tienen que contratar. La barrera mental de ellos no existe. Pero una vez que se incorporan al trabajo, la permanencia y el grado de confianza que tienen es altísimo. De hecho, estamos haciendo seguimiento de los ERTES, porque teníamos a muchas personas insertadas en hostelería y ahora mismo pues muchísimos se fueron a los ERTES y empiezan a recuperarse, ¿no? Cuando empiezan a abrirse hoteles y empiezan a recuperarse. Si tú miras de los diferentes tipos de discapacidades, a quienes están llamando para volver. Y hay un porcentaje altísimo de personas con problemas de salud mental. Porque al final, cuando rompes la barrera esa, que no es la tuya, que es del que tienes enfrente, se quedan en el trabajo, permanecen y con un alto grado de satisfacción por todas las partes. Qué importante estará siendo consejera para esas personas que les habrá afectado como a todos el confinamiento, pero esas personas sabemos que mucho más, porque al final cuando rompen sus rutinas les afecta mucho más. Volver a la rutina de un trabajo les estará viniendo de maravilla. Qué importante, ahora lo vamos a ver, consejera, en un vídeo que en Mírame Televisión, un reportaje muy amplio que hemos preparado, en el que vamos a ver precisamente todo esto de lo que estamos hablando en esta mesa, la integración de personas a través de Simpromi en empresas. Vamos a ver todo el proceso y créanme, merece la pena, va a ser solamente dentro de unos minutos. Vamos a ver en ese vídeo, consejera, también qué significa para los trabajadores y las empresas contar con las personas con diversas capacidades a través de Simpromi. ¿Cómo les cambia la vida a ellos? ¿Qué le dicen los empresarios que a lo mejor ya llevan tiempo trabajando con personas a través de Simpromi, en distintos encuentros con usted? Le dicen, consejera, es que no sé por qué tardamos tanto en llegar a un acuerdo con Simpromi y tener a personas con diversas capacidades en nuestra empresa. Creo que será así, seguro. Sí, porque incorporan talento. Las personas con discapacidad tienen muchísimo talento y una capacidad de resolución también muy importante, porque la propia discapacidad te hace adquirir otras habilidades para salir de todas las situaciones y dan un valor humano, que yo creo que es lo que más valoran tanto los empresarios como los compañeros, el entorno, compañeros, compañeras de trabajo, el valor humano que aportan las personas con discapacidad, ¿no? Es responsabilidad social corporativa, que decimos, es que las empresas también reviertan en la sociedad beneficios, pero eso que es muy frío, yo creo que se resumen en que reciben mucho talento y reciben sobre todo calidad humana. Mucha calidad humana. Humanizamos las empresas de una forma muy importante. El clima laboral cambia radicalmente con las empresas cuando tienes a personas perfectamente integradas con discapacidad. El compañerismo, el apoyo mutuo, porque yo siempre digo que el programa de empleo con apoyo, que tienes un tutor que está ahí encima de ti todos los días diciendo, a ver, esto así, venga, repetimos hasta que lo consigue. Luego el tutor se va retirando, pero quedan los compañeros y compañeras de empresa, que son el apoyo real. El apoyo real en este programa, y cuando no existe este programa que nos empleó con apoyo, pero que sí es la incorporación, el cómo se humaniza, cómo realmente la solidaridad, la cooperación, el trabajo compartido, gana, se escribe con letras mayúsculas y gana. Y eso, pues, todo el mundo sabe que el clima laboral es fundamental. Una empresa donde hay un mal clima laboral, esa empresa no va a ir nunca bien. Ahora pondremos rostros, porque las cifras siempre son frías, pero bueno,
aunque vamos a ver los rostros, hablemos de cifras, consejera. ¿De cuántas personas estamos hablando que consiguen esa integración a través de Simpromi? Son muchísimas a lo largo de los años, y en la última etapa estamos teniendo un grado muy importante de inserción laboral. Por un lado, hay un trabajo muy específico en salud mental que ha dado un reconocimiento importante, y personas con discapacidad, redondeando números porque va para arriba y para abajo dependiendo de estamos hablando de ahora mismo 500 personas que podemos estar trabajando con ellas en distintas facetas y que se han integrado, han conseguido trabajo, han conseguido algún tipo de contrato. Estamos en una sociedad donde los contratos generalmente son temporales, son de tiempo determinado, pero que una vez que ponen el pie dentro del mercado laboral, tú vas viendo cómo tienen cada vez más oportunidades de volver. Y repito que el tema de los ERTE a mí me ha sorprendido mucho, porque cuando fue el momento de alarma y hubo confinamiento y se cerraron todas las empresas, claro, yo decía, ay, toda la gente que tenemos, porque se ha trabajado desde Simpromi mucho el sector de hostelería, prácticamente el 90% de las integraciones tienen que ver con el sector de la hostelería. Y decía, esto va a ser muy difícil, sobre todo el volver. ¿Qué pasa con la vuelta? ¿Qué va a pasar con nuestros chicos, con nuestras chicas para volver a trabajar? Era algo que nos preocupaba muchísimo, así que nos pusimos manos a la obra para hacer un seguimiento individualizado, persona por persona, para ver dónde estaban, en qué situación estaban y cómo están. Y los resultados están haciendo, para mi sorpresa, grata sorpresa, muy positivos. Eso quiere decir que el grado de inserción real del día a día en las empresas ha sido muy bueno, porque los empresarios vuelven a tirar de ellos. Y yo creo que ese es el mejor mensaje de un empresario a otro. Cuando tú, a la hora de recuperar a la plantilla, que no la recuperas al 100%, que estás recuperando la plantilla paulatinamente según el grado de apertura que tenga ese hotel o ese negocio en el que está, resulta que de los primeros que tú estás incorporando son personas con discapacidad, es porque esas personas te responden y te responden muy bien y le dan un valor importante a la empresa. Y yo creo que ese es el principal mensaje que dan los datos. Es un indicador sin duda importante. Bueno, pues si le parece, vamos a compartir ya con los espectadores ese vídeo, ese reportaje que Mírame Televisión ha preparado. Les aseguro que merece la pena que se queden con nosotros. Son 6-7 minutos, pero les va a servir de mucho. Y antes de hacerlo, darle las gracias, por supuesto, consejera, a usted y a todo el equipo de Simpromi y a las empresas participantes, porque nos facilitaron toda la labor de grabación en los momentos en los que se hizo. Así que disfrútenlo. Desde el área de integración laboral de Simpromi fomentamos el empleo de las personas con discapacidad. Para ello proporcionamos orientación profesional y asesoramiento a todas aquellas empresas que incluyen personas con discapacidad en sus plantillas. Nosotros le prestamos una especial atención a aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al empleo y sobre todo el empleo en empresas ordinarias. Para involucrarse en la tarea del centro con sus compañeros. El grupo Jesús Man lleva desde el 2002 colaborando con Simpromi, ayudando a la inserción laboral de los chicos. La incorporación laboral de las personas con discapacidad intelectual, en este caso, o aquellas personas que necesitan de la metodología de empleo con apoyo, se sirve básicamente de, por un lado, conocer las necesidades de la empresa, hacer un análisis de las tareas y del puesto que necesitan cubrir y cubrirlo o intentarlo casar con las características de la persona con discapacidad. Qué necesidades tiene, qué gustos tiene, qué habilidades tiene, y lo que hacemos es de alguna manera cruzar esos datos. ¿Qué necesita la empresa y qué es lo que ofrece esa persona con discapacidad? Por un lado, la empresa estaría contenta porque cubre su puesto de trabajo, pero también intentamos que la persona encaje, esté acomodado, esté contento y feliz a la hora de desarrollar un puesto de trabajo, que al fin y al cabo es un poco lo que todos deseamos en nuestra vida, ¿no? Que a lo largo de todo este tiempo Suso haya tenido pues momentos en los que todavía faltaba o le faltaba más apoyo físico o incluso apoyo verbal, instrucción verbal, para que mejorara en cosas como no pararse a hablar tanto, estructurar un recorrido más adecuado para cubrir todas las tareas,
Y bueno, pues un poco eso es lo que seguimos trabajando. O sea, no quiere decir que haya superado el periodo de prueba, haya finalizado un contrato y después se le haya transformado a un contrato indefinido y ya está, sino que todo implica un trabajo diario, ¿vale? Nunca se queda ahí parado, sino siempre vamos a tener un trabajo con la persona. En el supermercado Hipertrébol yo tengo la labor de la limpieza y más o menos limpio lo que son los pisos, los baños, los cristales, las neveras, eso más o menos así. Si hay alguna cosita que mejorar me lo dirán los encargados y eso, y ya se va rectificando las cosas y se va viendo cómo va la cosa. Trabajamos en red con todos los profesionales, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras y ha tenido muy buenos resultados, tanto que el recurso se ha mantenido, incluso se ha ampliado. El año pasado obtuvimos 293 contratos para personas con problemas de salud mental. Actualmente estamos haciendo un estudio sobre la mejora de las competencias sociales y también estamos investigando cómo el empleo puede reducir el coste sanitario a nivel farmacéutico, cómo puede reducir los ingresos hospitalarios en este colectivo, y estamos ahora mismo en fase de investigar todo este aspecto. Miguel es un diamante, es una persona que desde el primer momento nos conquistó, pero más allá de Miguel, los 900 empleados que somos actualmente en Jefe Hoteles son diamantes que nos enriquecen, ¿no? Y a todos los tratamos como personas únicas y como personas especiales. Bienestar de la sociedad implica, entre otras muchas cosas, facilitar o ayudar para que las personas con más problemas y con más dificultades para incorporarse al mundo laboral puedan conseguirlo, ¿no? Y bueno, pues como un elemento más de ese compromiso nuestro está el incorporar a las personas con discapacidad. Para todas las empresas que consideren que la credibilidad, que el conocimiento, que el asesoramiento de calidad en estos temas es importante, yo recomiendo la colaboración con Simpromi. Mi vinculación a Simpromi es muy buena porque siempre están pendientes mía. Gracias a mi trabajo puedo mantenerme y sentirme capacitado, realizado, feliz, contento y seguir adelante, claro. Fíjense, son solamente algunos ejemplos de los... Me daba el dato actualizado la consejera, 587 contratos, que lo tenía yo por aquí, se lo pregunté, lo tenía yo en una chuleta también. 587 contratos en el 2019, de ellos 372, más de la mitad fueron dirigidos a personas con especiales dificultades de inserción, personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual. Solo hemos puesto algunos ejemplos, pero consejera, hay de todas las profesiones que nos podamos imaginar, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Porque además solemos
podemos identificar discapacidad con contratos o personas con baja cualificación o cualificación media y no tiene por qué, y de hecho no es así. Hay distintos tipos de discapacidades y hay discapacidades físicas donde tenemos a personas que te pueden hablar 4 y 5 idiomas y que pueden tener 1 o 2 carreras universitarias y que desempeñan trabajos, puestos de trabajo especializados y muy concretos, o otro tipo de discapacidades. O sea, tú tienes que jugar realmente con cuál es tu capacidad, no cuál es tu discapacidad, para ir viendo cómo vas casando las cosas y sacando el máximo potencial de las personas. Pero tenemos personas que hacen trabajos de jardinería, las brigadas de jardinería de Simpromi llevan ya muchos años trabajando, otro tipo de trabajos que tienen que ver con el sector de la limpieza, con el sector del mantenimiento, bueno, distintas cuestiones que hay, pero luego también hay personas que tienen niveles formativos pues altos y que también están. Lo digo porque no creo que sea bueno estereotipar a nadie y desde luego a las personas con discapacidad no las podemos estereotipar. El ejemplo claro lo tenemos con la salud mental, ¿no? Como de entrada pensamos que pueden ser de difícil adaptación a un puesto de trabajo y resulta que lo que nos están diciendo los datos claramente es que es todo lo contrario, que tienen un nivel de adaptación muy alto y de complementación con el resto de los compañeros también muy alto. Por cierto que este sábado día 10 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Consejera, solo me queda preguntarle para terminar, ¿qué futuro le espera a Simpromi? Yo creo que estará toda la sociedad tinerfeña de acuerdo en que es una empresa pública por la que hay que apostar y que tiene que estar como una joya cuidada por las administraciones públicas, por las empresas que colaboran, por los medios de comunicación, por la sociedad en su conjunto, ¿no? Son 27 años los que tiene Simpromi, ya es una personita adulta, ¿no? Con 27 años ya eres una personita bastante adulta. Yo creo que ahora mismo tenemos que replantearnos el objeto de Simpromi, sencillamente por el estado y la situación social en la que nos encontramos. Ahora mismo, en los próximos años, vamos a tener retos importantes. La recuperación económica y social, yo espero que sea rápida, que sea una curva bastante pronunciada de recuperación y que en el tiempo sea lo más rápida posible, pero sabemos que vamos a tener dificultades porque este parón ya está teniendo consecuencias sociales y económicas muy importantes y, por lo tanto, el objeto de Simpromi los tenemos que replantear. Simpromi, cuando se creó con el objeto social del empleo. Lo recuerdo perfectamente, era el empleo. Y se ha ido ampliando a otras cuestiones porque íbamos viendo cómo las personas con discapacidad tenían otras necesidades. Y ahora yo creo que, fíjate, tenemos que volver al objeto inicial. Tenemos que volver al objeto inicial porque la principal demanda social que vamos a tener en este momento es el empleo y las personas con discapacidad no son diferentes en esa necesidad. Marian Franquet, consejera de Acción Social, Participación y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes porque es un tema que es muy importante que se conozca porque la sensibilización es clave. Es clave, es tarea de todos que las personas con discapacidad se integren, no de Simpromi, no del Cabildo, es de todos. Gracias, consejera. Bueno, y a ustedes decirles que hasta aquí el programa de hoy, que tenemos toda la programación de Mírame Televisión Canarias para que sigan acompañándonos y Canarias al Día regresa el miércoles que viene con Manuel Artiles a las 9 de la noche del miércoles. Hasta entonces, adiós.